Hoy vamos a hablar acerca de la caja. Este es el primero de múltiples espacios que vamos a tener de discusión con personas expertas, personas que nos van a traer su conocimiento y su experiencia. Ok, la situación de la caja del Seguro Social refleja tensiones inherentes al sistema capitalista, un sistema que prioriza la acumulación de capital de algunos pocos sobre, en este caso específicamente, la salud de los trabajadores y del pueblo de Costa Rica. La profunda crisis financiera y operativa en la que se encuentra sumida no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas históricas que han socavado la cobertura universal de la salud y el bienestar de la población, especialmente en los sectores más vulnerables. El Estado mantiene una deuda acumulada de más de 4 billones de colones con la caja. Mientras tanto, las grandes corporaciones y sectores de la élite económica disfrutan de excepciones fiscales, dejando a las instituciones públicas que deberían garantizar el bienestar social en una situación de insolvencia. Aunque la salud es un derecho humano fundamental, las fuerzas políticas y económicas de derecha, a través de recortes y privatizaciones, han empujado la caja hacia el colapso, poniendo en riesgo la atención médica. Ok. Que no se escucha demasiado el audio. Sí, sabes cerrar. Ok, aquí está la llave. La mapita, ¿verdad? Aquí está la llave. Aquí está la llave. Aquí está la llave. Dice Estela que el fantasma se quita la puerta. Sí, el fantasma. Estamos arreglando el sonido un momento. Gracias. No. Es así. Listo. Ok. ¿Empiezo de nuevo? ¿O continúo? Ok. Aunque la salud es un derecho humano fundamental, las fuerzas políticas y económicas de derecha, a través de recortes y privatizaciones, han empujado la caja hacia el colapso, poniendo en riesgo la atención médica y la salud de la población costarricense. Las condiciones laborales del personal de la caja han empeorado desde la implementación de las mal planteadas Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y Ley de Marco de Empleo Público, aprobadas en los dos gobiernos, principalmente en el último gobierno del PAC. Sin embargo, la administración de Rodrigo Chávez ha profundizado aún más la crisis. La deuda del gobierno con la caja ha aumentado a más de 1 billón de colones. Las listas de espera se han disparado y se ha paralizado por completo la inversión en infraestructura de salud, deteniendo la construcción de hospitales, por ejemplo, el Hospital de Cartago y Ebaices. Además, Esquivel, la directora ejecutiva pasada, destituyó a 7 directivos de la Unidad Técnica de Listas de Espera por no estar de acuerdo con sus recomendaciones técnicas. Un ejemplo claro de esta crisis es la respuesta institucional a las demandas del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAME. Desde el 2023, el sindicato ha intentado acercarse a la Junta Directiva y a las gerencias para buscar soluciones sin éxito. En enero del 2024 anunciaron la suspensión de laborar horas extra a partir del 1 de abril del 2024. A pesar de la gravedad del asunto, las autoridades se reunieron con el gremio hasta mediados de marzo, sin entablar una negociación real ni alcanzar acuerdos. Ante la falta de especialistas en jornadas extra, eso quiere decir después de las 4 p.m. y en los fines de semana, la Junta Directiva declaró en un modo muy expedito un estado de emergencia y procedieron a anunciar la contratación de médicos especialistas en centros privados por 3 meses con un costo de más de 25 millones de dólares. Sí, dólares. El mensaje que deja esto es: hagamos todo lo posible para atender esta crisis, menos pagarle un 5 más a los especialistas. Esto evidencia que algunos miembros de la actual Junta Directiva de la Caja no están comprometidos con la seguridad social y prefieren darle la espalda al pueblo y apoyar a las grandes corporaciones médicas. Entonces la pregunta clave es: ¿hay realmente una escasez de especialistas o de enfermeros en Costa Rica? No, el problema radica en la pésima gestión de recursos humanos. La Junta Directiva de la Caja
opera a puertas cerradas, ignorando a trabajadores y trabajadores, lo que provoca una fuga constante de personal. Cada vez que alguien renuncia, las cargas laborales aumentan para quienes permanecen, generando sobrecarga y fatiga extrema. Este escenario está conduciendo a la consolidación de un sistema dual de salud, uno en que los ricos acceden a servicios privados de calidad, mientras que los sectores populares quedan atrapados en un sistema público en crisis. Ante este contexto crítico es que hoy nos encontramos en un espacio no necesario, sino urgente, con personal de enfermería y de médicos especialistas, quienes son un pilar fundamental, pues su labor trasciende la atención clínica. Tiene un rol estratégico en la defensa de la caja, tanto en el ámbito laboral como en la conciencia de la población. Son ellos, ellas y ellas quienes día a día atienden a las personas más vulnerables, aquellas que dependen de la caja para su bienestar. Su papel en la lucha por un sistema de salud público, universal y gratuito es indispensable. Agradeciendo y aprovechando la presencia de la doctora Natalia Solís y el doctor Andrés Carranza, abordamos la gravedad de la situación y la necesidad de movilizar a la ciudadanía para que defendamos un derecho humano inalienable. Primero les presentaré a la doctora Natalia Solís Rojas. Es una médica especialista en medicina interna e infectología. Cuenta con un máster en donación y trasplante de órganos, tejidos y terapia celular de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Juan de Dios. Más allá de su trayectoria profesional, la doctora Solís ha estado activamente involucrada en la lucha por defensa de los derechos laborales y de la caja. Participó en la huelga de residentes del 2019, integró la directiva del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas en el 2022 y en el 2023 cofundó el movimiento Unidos por la Caja, con el cual organizó una marcha en defensa de la seguridad social y fue parte de la creación del Frente Nacional de Lucha, que en conjunto con otras organizaciones sociales y sindicales trabaja en defensa de las instituciones públicas. Aquí a mi derecha tenemos al doctor Andrés Carranza Palacios. Él es profesional en enfermería y representante del movimiento Enfermería en Lucha. Forma parte del Frente Nacional de Lucha, también de Unidos por la Caja, y es delegado sindical de UNDECA. Les agradecemos a los dos por su presencia hoy. Gracias. Este conversatorio es parte de una serie de actividades para la transformación de Costa Rica, de su sistema de salud, para que siga siendo un servicio público al servicio del pueblo y se mantenga lejos de los intereses de aquellas personas que quieren privatizar y lucrar con la necesidad y un derecho humano. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al espacio y muchas gracias por estar aquí hoy. Le devuelvo aquí el micrófono. Y bueno, este espacio vamos a trabajarlo con algunas preguntas generadoras, donde los dos invitados van a poder desarrollar las ideas, van a poder conversar. Entonces, bueno, la primera pregunta que les quiero plantear que podamos conversar sería: ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los médicos especialistas y el personal de enfermería dentro de la caja? Empiezo. Bueno, creo que es importante, bueno, primero que todo agradecerles el espacio, ¿verdad? Buenas tardes, de verdad les agradezco muchísimo la invitación. Ahora sí, para entrar en materia, yo me voy a enfocar evidentemente en la parte de los médicos especialistas. Creo que el principal problema ahora del gremio no es tanto en la formación de médicos especialistas, pero que es algo que se ha querido continuamente incentivar mediante proyectos de ley. El problema principal es la retención, la carencia de incentivos para quedarnos en la institución. De nada sirve meter 1,000, 2,000, 3,000 funcionarios si no hay unos incentivos para quedarse en ella. De hecho, quiero dar con datos porque estoy planteando de que el problema más es de retención. Hace poco el Colegio de Médicos señaló cuántos médicos habían en nuestro país. Entonces, por lo menos, llevamos 15,382 médicos hasta la fecha. Evidentemente, no todos están activos. 2,568 se han formado en los últimos 5 años.
En este momento, médicos especialistas son 6.023 médicos, alrededor de 3.500, 3.600 están en la caja. Entonces vemos que casi que está el doble el país dotado de médicos especialistas. Médicos residentes en formación hay 976. ¿Okay? Entonces quiero plantear aquí que realmente sí se ha generado un proceso de formación que no ha negado el ingreso a los especialistas. Lo que sí quiero recalcar acá es que el proceso de aceptación de un médico general sí tiene que ser bastante riguroso, porque yo creo que nadie quisiera poner en las manos de un médico que no tenga los atestados suficientes a nuestra familia. Entonces, generalmente, para entrar a la universidad para hacer el posgrado, se nos hacen 2 exámenes, uno de conocimientos generales y otro de la especialidad. Entonces, es un proceso riguroso de incorporación. Entonces, así lo quiero señalar. Bueno, aparte del problema de retención, evidentemente hay un engranaje en los médicos, no solamente médicos especialistas, sino a los médicos generales. ¿Por qué? Porque en nuestro país ha faltado una política de prevención y de fortalecimiento de los EVAIS. Y si no hay fortalecimiento del primer nivel de atención, evidentemente van a llegar un mayor número de pacientes a estados avanzados de enfermedades crónicas que van a requerir médicos especialistas o que van a acudir a los servicios de emergencias. Entonces, el año pasado se indicó que en Costa Rica hacían falta 300 EVAIS. ¿Ok? Cada EVAIS debería asumir 4.000 a 5.000 personas. Entonces, hágale usted números, ¿verdad? Luego, los cantones del centro del país, a pesar de ser los más densamente poblados, son los que contienen menor número de centros por porcentaje poblacional. Y en las periferias hay mayor número de centros por número de población, ¿verdad? Por porcentaje poblacional. Entonces eso es importante recalcarlo. Entonces estamos hablando de que a nivel del Valle Central hay una sobresaturación de pacientes que tienen que acudir a los diferentes EVAIS. Eso genera una sobrecarga de trabajo para los médicos que están en el primer nivel de atención. Entonces, si ellos no tienen los insumos, la capacidad instalada, el número de fuerza laboral que los acompañe para disminuir y mitigar los padecimientos que hay en las comunidades, evidentemente esos pacientes no van a poder acudir, se les va a complicar todas las enfermedades crónicas y van a requerir médicos especialistas para poder ser abordados, dado la complejidad de la enfermedad, que ya no es tan compleja, que ya es más compleja que al inicio. Entonces es importante recalcarlo. Además, también hay una sobresaturación de las cargas laborales para los compañeros especialistas de las periferias. ¿Por qué? Porque aunque aquí sabemos que hay mayor población, también aquí hay mayor número de especialistas. ¿Por qué? Porque probablemente aquí está la infraestructura necesaria para que el especialista pueda desarrollarse plenamente en las competencias y en el entrenamiento en el que fue formado. En cambio, en las regiones hay menor número de especialistas por porcentaje poblacional. Entonces, las listas de espera son mayores en la periferia para los especialistas que en el centro, a pesar de que hay una densidad poblacional mayor. Entonces, si entonces uno analiza todo esto, tenemos entonces menor capacidad instalada, menor número de EVAIS para atender a la cantidad de población costarricense que se requiere. Eso indirectamente nos va a afectar en el número de médicos que hay, porque no hay donde ponerlos, porque no están los EVAIS para colocarlos. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no puede ser atendida en los EVAIS? Van a terminar en servicios de emergencias, y por eso hay una sobresaturación en los diferentes hospitales. Inclusive se hizo un estudio en donde se indicó que el 70% de los pacientes que acuden a los servicios de emergencia no tenían emergencias calificadas. Entonces, digamos, sí es un problema
digamos, bastante importante en cuanto a la planificación en pobres políticas de prevención, de capacitación continua a los médicos generales, porque usted necesita seguirlos formando para aumentar su capacidad resolutiva, pero que ha habido un abandono en la atención primaria. Entonces, si no fortalecemos la atención primaria, se nos va a seguir recargando a nivel de los médicos especialistas. Si no aumentamos la infraestructura, los pacientes no van a poder acudir a sus EVAIS, a poder ponerse en control en las fases tempranas de sus patologías crónicas, y por ende va a avanzar su enfermedad y van a requerir al médico especialista al final. Pero bueno, esa es una introducción para darle mi compañero. Muchísimas gracias a todos y todas por el espacio, a los presentes y también a las personas que nos están acompañando en las diferentes plataformas de redes sociales. Como les digo, yo vengo a representar la parte de los compañeros de Enfermería en Lucha. Nosotros somos un grupo autoconvocado de aproximadamente 1,000 enfermeros y enfermeras a lo largo de todo el territorio nacional. Somos del sector público, del sector privado y también personas de enfermería que son del sector independiente, y hasta tenemos estudiantes de enfermería también que forman parte del movimiento. En relación a la pregunta que se nos realiza, la enfermería tiene varias problemáticas, podríamos aquí durar horas hablando de eso, pero yo creo que como las tres principales que nosotros tenemos en este momento sería, en primer lugar, la subcontratación. Según datos que nos brindó la Dirección de Personal de la institución, aproximadamente para mayo del 2024 teníamos 4.628 profesionales de enfermería activos dentro de la institución, de los cuales 3.675, o sea, aproximadamente 3/4 partes eran interinos y 953 en propiedad. Auxiliares de enfermería, estamos hablando que habían para ese momento 8.289 en total, y de esos también la gran mayoría de auxiliares de enfermería son profesionales de enfermería. Estamos hablando que más de 2/3 partes de la población profesional de enfermería dentro de la caja se encuentra subcontratada como auxiliar de enfermería, algunos inclusive como asistentes de pacientes. Tienen maestrías y están como asistentes de pacientes dentro de la institución. Entonces la subcontratación es uno de los principales problemas que tenemos dentro del gremio. Nosotros, entre auxiliares y enfermeros, venimos siendo aproximadamente unos 13,000 funcionarios, eso sin tomar en cuenta todo lo que forma el gremio de enfermería, incluyendo auxiliares de quirófano, secretarios, los asistentes de pacientes, todos esos forman parte del gremio de enfermería. Somos el gremio más grande dentro de la institución, lo cual pues es similar en la mayor parte de los sistemas de salud. La enfermería es, y por eso la OMS lo menciona, la columna vertebral de los sistemas de salud, en el sentido de que nosotros somos como la base de trabajo que tiene todos los sistemas de salud, ¿verdad? El problema que tenemos aquí, como pueden ver, tenemos una gran cantidad de auxiliares frente a la cantidad de profesionales que tenemos contratados. Obviamente a la institución, por situaciones económicas, digamos, le sirve, voy a poner entre comillas más, tener auxiliares porque ganan menos, ¿verdad? El problema está en que, y los estudios existen varios estudios que han demostrado que cuando usted tiene más población auxiliar que profesional contratada, aumenta la morbimortalidad dentro de los hospitales. O sea, eso quiere decir que las personas cuando están hospitalizadas, yo hablo ahorita en el momento de hospitalización, porque yo trabajo en un hospital central del país, la cantidad de enfermedades aumenta la cantidad de eventos adversos dentro de los pacientes, aumentan las muertes también, y eso se revierte si tenemos más profesionales contratados, porque todo esto también impacta lo que es la parte económica de la institución. Entonces, ¿hasta qué punto, se pregunta uno, le sale más barato, digamos, a la institución tener subcontratado esta tal cantidad de profesionales versus todos los efectos colaterales, la morbimortalidad, los eventos adversos y los costos de atención que eso implica? A nivel gremial, eso también pues genera una afectación económica, puesto que los compañeros están ganando mucho menos que lo que estaría ganando un profesional, y también impacta la parte de la competencia profesional, porque vos estudiaste 4 o 5 años en una universidad para tener tu licenciatura y no estás ejerciendo el rol, digamos, para lo que vos estudiaste. Entonces pasan los años, las listas de ascenso, o sea, hay colegas que tienen 8 o 10 años esperando un ascenso
y las listas van para arriba, y eso les afecta a sus competencias profesionales porque no están en el campo desarrollando la profesión, están contratados, digamos, como un perfil más técnico destinado a ciertos procedimientos dentro de la institución. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos, la subcontratación. El segundo problema, así como más evidente que nosotros hemos podido analizar dentro del movimiento, ha sido la sobrecarga laboral que tenemos dentro de los pasillos, dentro de los hospitales. Por ejemplo, yo he estado en el servicio de emergencias del hospital donde yo laboro, he estado como paciente, he estado como funcionario y he estado como familiar acompañando, y ninguno de los tres escenarios se lo deseo a nadie. Es terrible la cantidad, el volumen de trabajo que hay para hacer y las pocas manos que hay para poder responder a esa demanda. Estamos hablando de, aquí en Costa Rica hay lugares donde se atiende por profesional de enfermería hasta 20 pacientes, digamos, por profesional. Y eso está muy por encima de los ratios internacionales. Los ratios internacionales hablan de 6, 8 pacientes, en algunos países hablan máximo 12, dependiendo de la condición del paciente, ¿verdad? Y eso es un problema que tenemos muy serio. En el hospital yo he hecho también un análisis, un estudio para el 2023 sobre cómo la dotación de personal incidía sobre ciertos eventos adversos, como lo que son la aparición de lesiones por presión en los pacientes, como son las caídas y como son el reporte de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y en las curvas, yo hice un análisis de todo el año y comparé curvas y se puede ver una relación entre el incremento de las lesiones por presión y de las caídas en los pacientes conforme va descendiendo la dotación de personal. Eso está, bueno, lo analicé yo, pero eso también está visto y documentado ampliamente en la literatura. Y un tercer problema que nosotros tenemos dentro de la profesión es el desempleo. En el 2023 decía un reportaje de La Nación que el desempleo dentro del gremio de enfermería es aproximadamente el 17%, y lo ponía a 6 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional en ese momento. Y es una situación que pues realmente no, pues, estamos en el 2025, realmente eso no se ha revertido. No tengo ahorita el dato, digamos, más exacto, digamos, pero realmente pues, el panorama ha sido como histórico, y conforme pasan los años, pues la situación empeora para lo que es la parte del gremio de enfermería. Esos serían tal vez como resumiendo un poquito, como los 3 principales problemas que yo veo que tenemos, bueno, que nosotros vemos como movimiento dentro del gremio. A mí me gustaría que en este momento llevemos este tema también a lo que implica para las personas, porque han mencionado, digamos, mencionabas que al haber menos cantidad de personas que trabajan en enfermería, aumenta la cantidad de ciertos casos. Claro. Y me gustaría, digamos, como que, porque a veces cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Se hace una línea entre el trabajo de las personas que trabajan en la caja y los usuarios. Entonces me gustaría que me pudieras explicar en torno a la enfermería, cómo, si no estuvieran subcontratados, cómo, si tuvieran una carga laboral adecuada, eso reflejaría en mejor atención a los usuarios. Claro, bueno, solo para mencionarle una de las investigaciones. Hay una investigadora, ella se llama Linda Aiken. Ella hizo una investigación en decenas de hospitales en diferentes países. Ellos hicieron un metaanálisis riguroso, y ellos encontraron que por cada paciente adicional que tiene un profesional de enfermería a cargo, la mortalidad aumenta un 7% dentro de los hospitales. O sea, estamos hablando de vidas. Estamos hablando, o sea, no estamos hablando de solo, sí, es cierto, aumentan los costes de atención, eso es una realidad, pero más allá de la parte del coste de atención, tenemos un coste que viene a ser de vidas humanas que se pierden por tener esta sobrecarga de trabajo dentro de los servicios de salud. Eso genera muchos problemas, no solo, digamos,
pues sí, a los pacientes, como les mencionamos, obviamente que son los más afectados en su integridad, en su bienestar, en su salud y en su vida, pero también a nivel dentro del gremio eso genera muchos problemas, genera más riesgos de accidentes laborales, hay mucho más riesgos de que usted pueda cometer un error, ya sea cometerlo directamente o usualmente en enfermería lo que más sucede cuando hay este tipo de situaciones es más que todo una omisión como del cuidado, digamos, o alguna situación, porque estás sobrecargado, estás literalmente, digámoslo así, en una expresión popular, estás apagando incendios. Entonces vos estás apagando un incendio por acá y esperando que por allá no se arme otro. Y a veces se arman 2, 3 incendios simultáneos. Usted tiene que ver ahí cómo se la juega, cómo resuelve. Es como una cobija pequeña y usted quiere cubrir con esa cobija pequeña a todo el mundo, que todo el mundo tiene frío, y entonces usted jala para un lado, se descobijan por acá y es un poco complicado. También, bueno, pues se incrementa el estrés dentro de las jornadas de trabajo, se incrementan cuestiones como la ansiedad, se afecta la salud mental, se incrementan los casos de burnout y todas esas situaciones que afectan al personal vienen a afectar también a los pacientes y a los familiares, porque nosotros las personas no somos una unidad que vive ahí como aislado del universo, o sea, las personas estamos todas unas en contacto con otras y lo que sucede a mi alrededor pues te va a afectar a vos también. Entonces, de la misma forma, así como esta sobrecarga laboral afecta al profesional de enfermería, eso lleva todo un proceso de efecto bola de nieve que afecta al paciente y a sus familias. Claro. Natalia, te preguntaría también esta pregunta, ¿qué implica para los usuarios estas condiciones en las que tienen que trabajar los especialistas? Ok, voy a ponerlo así para que ustedes vean la gravedad en la que estamos. Desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se han ido más de 400 especialistas y desde diciembre hasta la fecha se han ido 135 especialistas. Entonces, la gente no comprende, digamos, que si se va un especialista es el engranaje de todo un equipo de trabajo. Entonces, si se va, por ejemplo, un anestesiólogo, el cirujano, un montón de especialidades quirúrgicas ya van a dejar de operar porque se fue un elemento clave que les ayuda en el proceso del acto quirúrgico. Entonces, sí es importante que, aunque no son 2.000 renuncias, 135 renuncias impactan y considerablemente. También, evidentemente, hay una sobrecarga laboral enorme, lo cual, como decía mi compañero Andrés, aumenta la posibilidad de que cometamos errores, ¿verdad? 2, nos asignan, o sea, si un compañero se fue, la cantidad de personas que asisten no se reduce. Lo que tenemos que hacer nosotros es aumentar o acelerar la carga laboral, ¿verdad? Entonces, para nosotros como especialistas a veces es un poco frustrante porque yo tengo que atender a ese paciente en 15 o 30 minutos, dependiendo si es nuevo y subsecuente. Entonces el paciente siente como que uno está como apresurado, como que estamos en una maquila, ¿verdad?, de producción. Una maquila de salud. Entra y salga. En cambio, si uno se va al sector privado, la gente va a decir, no, esto es una maravilla, pero es porque en el sector privado usted no tiene limitante de tiempo, ¿verdad? Entonces, para un médico especialista que se queda en la caja, se queda resistiendo, número 1, porque le pagan menos y tiene que trabajar muchísimo más. En el sector privado, trabajas mucho menos y ganas mucho más, ¿verdad? Entonces, esa libertad con la que la gente se siente en el sector privado, no la vives en la caja, ¿verdad? Porque en la caja lo que te miden es producción, te miden números, no te miden calidad. O sea, a mí me gustaría que, siendo la caja un sistema de salud solidario, salud pública, también se tomaran en consideración otras cosas, como cuánto porcentaje de prevención de cáncer de mama se logró, cuánta logramos agarrar pacientes con cánceres tempranos. Digamos, hay cosas que son más importantes que los números, ¿verdad? Entonces, sí, yo pienso, digamos, de que hay un enfoque muy mercantilista, ¿verdad? Porque así es como ven a la caja, como una empresa, ¿verdad? Y aunque es una empresa, fue hecha no para actuar así, porque realmente la caja no anda viendo al final de mes cuántas ganancias hicimos, sino cuánta población le ayudamos a salvarle la vida o logramos a mitigar el dolor. Entonces sí, hay una gestión bastante, digamos, basada en
no sé, en producción y no en calidad de atención. Entonces, para nosotros es frustrante no poder darle a la población el tiempo y la atención que ellos requieren. Inclusive a veces llegan casos muy complejos a la consulta externa que tenemos que dedicarle muchísimo tiempo más y eso le quita el tiempo a otros pacientes. Entonces, tal vez uno, si pudiera vivir en un mundo ideal, uno le gustaría que le dieran más tiempo de atención. Además, creo que si uno tiene mayor tiempo de atención, le da más chance de poder tratar todas las molestias que tiene el paciente. Porque si son 15 minutos, vea, señor, déjemelo para la siguiente consulta, está bien. Porque si no, no te alcanzan los números al final del día, no te da chance de ver a todos los pacientes que te tienen asignado. Entonces, es importante que la población lo sepa. Uno como médico especialista tiene que responder a una producción cada mes, ¿verdad? Y a uno sí preferiría que no solamente se valorara el número de pacientes, que eso es un indicador que es válido, pero también que se estudiaran otros indicadores bajo el sistema de salud que básicamente está pensado para nuestro país. Yo creo que... Sí. También quería preguntar, porque mencionaste los EVAIS. Yo creo que en ese momento sería importante aclarar, ¿verdad? O dejar aún más claro por qué el sistema de los EVAIS se pensó y por qué funcionando idealmente ayudaría a solventar varias de las problemáticas que se tienen. Entonces, porfa, si me pueden como explicar un poco esto y también a las personas que nos están viendo. El tener buenos médicos generales en los EVAIS es la estrategia ganar-ganar. ¿Por qué? Porque el médico general realmente es el médico que tiene que saber más. Porque digamos, yo me especialicé en infectología, entonces yo me enfoco en infectología. Entonces, digamos que los casos complejos de infectología yo estoy obligada a manejarlos, pero la capacidad y el discernimiento para saber que esto se puede tratar en el primer nivel, que este caso requiere estudios especiales, que este caso tiene que pasar de forma prioritaria o a cupo a los especialistas del médico general. Entonces, digamos, el médico general también... deberíamos enfocarnos en capacitarlo. Hay educación médica continua que se da en múltiples países. En Costa Rica siento que se da en algunos contextos, pero se ha abandonado. Y creo que nosotros mismos como especialistas deberíamos fomentar hacer protocolos de atención para que los médicos generales los estén repasando, para que sepan, bueno, que en este ocupo hacer la referencia para que lo vea un médico especialista. Como tipo flujograma, eso usted como... un flujograma y que diga, ok, si lo quiero referir por esto, lo mínimo que tiene que tener previo a que un especialista lo vea es esto y esto y esto, porque así el paciente, una vez que avanza al especialista, ya tiene un recorrido diagnóstico y eso va a acelerar el trámite en el momento en que llegue donde el especialista. Claro, porque eso pasa también, a veces llegan donde el especialista y no tienen los estudios que el especialista requiere. Sí. Entonces sí. Y eso atrasa la atención. Exacto, entonces sí creo que... digamos, el hecho de que el EVAIS pueda tener suficientes cupos de atención, las personas van a decir, bueno, voy a pasar el EVAIS para que me atiendan antes de ir a un servicio de emergencias. Por ejemplo, si son las 7, 8 de la noche, la gente va a tener que acudir al servicio de emergencias porque no hay, o son muy pocos los EVAIS que tienen 2 jornadas, ¿verdad?, de atención. Entonces, si hay un problema, ¿verdad?, enorme de infraestructura, yo también he señalado que tal vez en los EVAIS a veces si quieren mandar laboratorios no tienen, digamos, un centro de referencia de laboratorios tan expedito, tan a primera mano, ¿verdad? Entonces a veces si no tienen laboratorios y ocupan definir algo y tienen que mandarlo al segundo nivel o al tercer nivel porque careces del recurso. Entonces, digamos, sí hay es una idea formidable la de los EVAIS, pero creo que se nos escapó de las manos la planificación y la organización para que se requería en conjunto con los EVAIS y el crecimiento poblacional. Es que, perdón, Nati, tal vez ahí como para meterle la cuñita ahí con eso, es que con el asunto de los EVAIS en las clínicas, es una reestructuración, yo creo, de todo el modelo de atención, porque es que
El modelo de atención de la caja, si nos ponemos a analizarlo en cuestión del presupuesto, dónde se va el presupuesto y todo eso, es un modelo de atención dedicado a la atención de enfermos, básicamente. La persona llega, consulta porque tiene una determinada patología, pero necesitamos, como decía la doctora Solís, fortalecer la parte del primer nivel de atención y cambiar como este chip de este modelo biomédico de atención de enfermos. Que los niveles de atención o el EVAIS esté más cerca de la persona y que la persona pueda acceder a esa consulta estando sana, con su salud bien, para poder hacer un monitoreo de cuáles son las condiciones de salud que pueden ir apareciendo de manera oportuna, para evitar este efecto bola de nieve que tenemos de estas listas de espera de procedimientos, de cirugías, o me dice el procedimiento, me dice el ultrasonido, pero no hay quien lo interprete. Entonces, siento yo que es importante como que avancemos en esa parte, porque si no avanzamos en esa parte del primer nivel de atención y no lo fortalecemos, no le damos más presupuesto, no le damos las herramientas, los insumos, el personal, la infraestructura, etcétera, el efecto bola de nieve va a seguir y no se va a detener. Eso se detiene ahí, Nati, efectivamente, en el primer nivel de atención es donde se tiene que detener, hacer como el corte de todo este efecto bola de nieve, como les digo, que se arrastra y genera todos estos problemas, listas de espera y situaciones de gente que dicen el ultrasonido me lo dejaron para el 2027, o sea, una cosa que era, urgente o algo así. Hablando de este tema, digamos, ¿qué consideran ustedes que podría ser una forma de aproximarnos a los EVAIS, ¿verdad? Porque se ha tomado esa decisión de no construir EVAIS, de no estar desarrollando. Hablabas de la necesidad. ¿Qué se podría hacer? ¿Sería un plan viable que la caja invirtiera en más EVAIS? Eso implicaría bajar listas de espera. A lo que voy con esto es que se invirtiera en EVAIS, lo que se debería invertir, nos traería resultados positivos al país. Sí, claro. Evidentemente no hay una única solución, ¿verdad? Para toda la problemática. Hay un fideicomiso del BCR, ¿verdad? Que se aprobó en octubre, que era para la construcción de varios EVAIS y varias áreas de salud. Entre esas me acuerdo que estaba la Unión, por ejemplo, que estaba próxima a construirse o que estaba ya en fase de construcción. Hay unos que están en fase de anteproyecto. O sea, ya hay un fideicomiso BCR que tiene que vigilarse, que se ejecute para la ¿cómo se llama? La construcción de todos estos EVAIS que ya están confirmados. La otra cosa que evidentemente también voy a meter aquí la cuñita, la readjudicación del Hospital de Cartago, porque creo que eso es sumamente importante decirlo, ¿verdad? El tener más EVAIS y el tener más compañeros va a permitir aumentar el número de atención por día. Eso uno esperaría que reduzca el número de personas que vayan a los servicios de emergencias, porque mayor cantidad de personas están viendo atendidas sus padecimientos. Sí, también es importante fortalecer, digamos, el conocimiento, digamos, la parte académica de los médicos generales, o sea, sí procurar una educación médica continua. Yo creo que también eso es valorizar el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? No es como, vaya usted ahí al EVAIS y sáquenme trabajo, sino, ok, quiero que usted vaya y aquí está, vamos a seguirlos formando continuamente para que usted dé la mejor atención. Pero yo creo que eso, de un cierto modo, es un incentivo para el profesional que no está abandonado y desterrado en un EVAIS. Entonces, sí me parece que evidentemente puede hacer que los cambios no se tengan a inmediato plazo, pero sí a largo plazo, porque vas a estar trabajando más en la parte de la promoción y la prevención de la salud. Entonces, si vos empezás a generar una estrategia a nivel EVAIS para mitigar los riesgos en enfermedad o mitigar las patologías para que no evolucionen o para que no aparezcan, eso lo vas a ver a largo plazo, más que tenés una población que tenemos una población envejecida, ¿verdad? Y que va a ir creciendo. Entonces sería bueno que esa gente que vamos a viejitos se nos procure la mejor salud, ¿verdad? Porque eso también es una inversión a largo plazo. Entonces yo sí creo que evidentemente si se trabaja, se genera un mayor número de EVAIS, sí
se va a generar un efecto que tal vez no es inmediato, pero sí es a largo plazo. Ahora sí estamos en una situación difícil, como dice Andrés, una bola de nieve, porque no se ha venido trabajando, digamos, en los últimos años en la promoción y prevención, o se ha trabajado, pero en menor porcentaje que la inversión que se otorga a los hospitales. Entonces, ahora tenemos una lista de espera de gente que ya está enferma, ¿verdad? Entonces ya ahí no hay forma y es más caro. Es que, a ver, la enfermedad más barata es la que no aparece. Ajá. O sea, sencillamente, la enfermedad de tratar más barata es la que no aparece. Si usted espera, o uno espera, a que ya hayan ciertas situaciones, usted puede dotarle al hospital con los mejores equipos, la mejor unidad de cuidados intensivos, el personal que fue a estudiar a Marte, a la NASA, no sé, todo lo que usted quiera. Y eso está bien, digamos, está bien. Los hospitales tienen que tener esa capacidad de respuesta, eso está bien. El problema es que cuando usted se enfoca en esa parte nada más y usted descuida como lo esencial, como el pancito, digamos, lo que más importa, que es la parte de la prevención y de la promoción de la salud, es donde la gente se enferma, vienen las listas de espera, tenemos gente más descompensada todavía en los servicios de emergencias. La hospitalización, entonces, si el paciente tiene que ingresar, ya viene descompensado. Eso va a implicar que va a pasar más días dentro del hospital, implican más riesgos de infecciones nosocomiales, lo cual implica que la estancia se le va a extender. Es una cama de hospital que va a durar más tiempo ocupada, que no se va a desocupar. O sea, por eso les digo, es todo una maraña de situaciones que vienen pues entrelazadas y que, como muy bien explica la doctora Solís, se podrían, una de las muchas soluciones que se le podrían buscar, pues es justamente fortalecer lo que es el primer nivel de atención, EVAES, clínicas, la prevención primaria sobre todo, que es cuando la enfermedad todavía no ha aparecido todavía, esos monitoreos, lo que nosotros llamamos a veces la consulta de niño sano. Exacto. Y la otra cosa que te iba a recalcar ahí es que ahora uno ve que pacientes los hospitalizamos por una descompensación diabética y el paciente nos dice, yo no sabía que era diabético, ¿verdad? Porque nunca acudió a la consulta, digamos, del adulto sano. Ajá. Entonces, digamos que eso es otra cosa que preocupa. También, digamos, si uno se pone ya a pensar en una situación un poco más digamos, planificar desde la perspectiva de un poco de la maldad, digámoslo así, que tal vez todos estos problemas lo que serviera no resolverlos, ¿verdad? Porque así empujamos, suena un poco, ¿verdad? Pero bueno, creo que en otros lugares del mundo se ha expuesto tal cual, que tal vez no sirve que la gente esté enferma, ¿verdad? Para que aumente la cantidad de gente que tenga que ir a los hospitales y invertir en su enfermedad. Porque si algo hay que tener claro es que todos seríamos capaces de pedir préstamos, de hipotecar, cuando es de nuestra salud o la salud de un familiar que está, ¿verdad?, en una situación bastante complicada de vida o muerte. Entonces, sí, digamos, hay una perspectiva de que tal vez nos sirva reconocer lo que está pasando para no actuar sobre eso. En este tema, y bueno, y me encanta que mencionaras, ¿verdad?, como estas intenciones, ¿verdad?, un poco oscuras que se pueden ver, digamos, sin lugar a duda, desde la junta directiva puesta por el gobierno de Rodrigo Chávez ha habido, en el mejor de los casos, ¿verdad?, una inoperancia o un desinterés, para no decir más, ¿verdad? Y que con la pasada presidenta ejecutiva, creo que antepasada ya, Marta Esquivel, se congeló la cartera de inversiones. Y esto agravó la crisis de infraestructura, de insumos, de equipos médicos, y se profundizó la tercerización de servicios. Un poco lo que estabas diciendo ahora, ¿verdad? Hay gente que tal vez le quitamos la parte de bueno o malo, hay gente que está lucrando con estos servicios. Entonces me gustaría en ese momento plantearles que si podemos conversar un poco de qué es la tercerización, cuáles son sus implicaciones, y bueno, después desmenuzarlo un poco más. Entonces tal vez... Claro. Andrés. Bueno, en la parte de lo que es la tercerización de los servicios, que
esta junta directiva con Marta Esquivel principalmente, que fue la que estuvo más tiempo dentro de la institución, ha llevado casi como estandarte, como panacea, digamos, para todo lo que ha sido los problemas de listas de espera y todas las situaciones que conocemos que pues, están afectando un poco lo que es la institución. Yo sí pienso que la tercerización o el permitir que otros entes privados externos presten servicios o vendan sus servicios en la institución está bien en el sentido de si la caja no tiene la capacidad instalada para dar respuestas. El problema es que la caja sí tiene la capacidad para dar respuestas. Estamos hablando de que tenemos una deuda billonaria de más de 4.000 billones de colones que tiene el Estado con la caja. Eso es comprensible que esa deuda no se puede pagar de un solo, pero tampoco la podemos estar pagando como pagos de polaco con 1.000 colones, ¿verdad? Cada vez, porque la deuda se va aumentando. Este gobierno, según había visto yo en las noticias, se había incrementado hasta un 40% la deuda con la institución, y la caja realmente tiene la capacidad para poder, la caja es gigante, tiene la capacidad de poder atender a la población y de poder dar una buena atención de salud y de calidad a la población. Pero ¿qué es lo que sucede? Como efectivamente ustedes mencionan, no hay la voluntad política en las altas esferas del poder del país de poder hacer que la caja invierta adecuadamente todo el dinero, su capacidad que tiene. Bueno, vimos como un informe, ¿verdad? Donde Marta Esquivel salió dando los medios de comunicación diciendo que la caja estaba quebrada, un informe que la misma OIT desechó. Voy a utilizar una expresión muy coloquial, pero básicamente yo me leí ese informe y básicamente al final en las conclusiones lo que dice el informe es que el informe que utilizó la caja para decir que estaba quebrada estaba más maquillado que el informe de Betty la Fea, digamos, o sea, a ese nivel. Duplicaron gastos, no metieron una serie de ingresos que tenían que meter. Entonces hay un interés evidente, porque es que es evidente, no es solo una situación, es una, otra y otra y otra, en la que se está viendo como que hay un interés porque la caja terceriza servicios y beneficiar a ciertos grupos privados. Otra razón por la cual casualmente no debiera ser la principal vía o ruta en lo que es la tercerización de los servicios es porque se presta para ciertas situaciones y negocios, como lo que sucedió con el caso de Arrenador. Digamos, usted entre más facilite usted este tipo de convenios, digamos. Y tras de eso, si vemos la tónica del gobierno, ¿verdad? Que ha sido como tratar de buscar reducir los controles de la Contraloría y de entes externos y de auditorías y todas estas cuestiones. Entonces, o sea, usted se queda pensando, bueno, estamos viendo unos sobreprecios que según leí había algunos hasta del 65% de sobreprecio en la adjudicación de servicios a EVAIS. Estamos viendo que se está buscando desmantelar lo que son los controles, auditorías, Contraloría. Estamos viendo que hay ciertos nombres, ¿verdad? Que resuenan en lo que es en la parte de los negocios de salud. Entonces uno va atando cabos y uno dice, bueno, ¿será que yo seré mal pensado, ¿verdad? ¿Seré yo que estoy pensando mal? ¿O será que, verdad, hay algo por ahí que va como en esa tónica de poder beneficiar a ciertos grupos que, como usted bien lo dice, pues están lucrando con lo que es la salud de todos nosotros, ¿verdad? La salud vista aquí como una mercancía más, sino como un derecho humano al que todos y todas debiéramos de poder acceder, ¿verdad? Con respecto a la pregunta, sí está claro que Marta Esquivel en alianza con el señor Rodrigo Chávez, sí hay toda una maquinaria para privatizar la caja. Hay que decir las cosas, ¿verdad? Que creo que son bastante claras. Lo que vos decías, la disminución en la regulación de controles, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Cuando leí el artículo 9 de la sesión 9315, es que no se me puede olvidar, en donde la junta directiva de facto, ¿verdad? Cuando quitaron a Álvaro Ramos, metieron a Marta Esquivel y también separaron a la parte de la junta directiva. Ilegítimamente a varios directivos, tomaron ese acuerdo y ese acuerdo básicamente lo que hace es derogar los estudios de inviabilidad. Entonces, eso abre, ¿verdad?, la tercerización o la compra de servicios a terceros a la libre, porque si usted no tenía que presentar estudios de inviabilidad,
¿verdad? Entonces, eso quería decir que usted no tenía que dar ningún criterio para decir que dentro de su hospital no estaban los recursos para poder ejecutar esos procedimientos o esas atenciones, sino que directamente usted hacía la tercerización. Y de hecho creo que en la comisión de la Caja, de las irregularidades que se habla ahí en la Asamblea Legislativa, se señaló ese acuerdo como el responsable de que se generaran esas contrataciones a dedo, incluyendo el caso Barrenado. Uh-huh. Por lo cual, ¿verdad?, se generaron todos esos sobreprecios a cooperativas de más de 12.100 millones al año por 10 años, lo cual también contradice la ley de contratación pública, porque sabemos que la ley solamente permite, creo que por 3-4 años, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, en todo significado, esto fue una ilegalidad que se generó desde un acuerdo de la Junta Directiva de facto, ¿verdad? La otra cosa en donde uno ve que están todas las malas intenciones es la estrategia la ruta de salud, ¿verdad?, con bombos y platillos ¿verdad?, que se invitó a todas las personalidades del país, había así por haber del país, en donde doña Marta Esquivel dijo que habían 200.000 millones de colones apartados para el copago y para la tercerización. 200.000 millones, que eso ya estaba presupuestado para eso. Tiempo después, todo eso se vino abajo porque no contaba ni con los estudios técnicos, ni de viabilidad, absolutamente nada. Y esos 200.000 millones de colones terminaron siendo ejecutados o van a ser ejecutados en el Hospital de Limón. Entonces, para que ustedes vean cómo ¿verdad?, esta señora ha maquinado y ha buscado por todas las vías hacer una serie de situaciones irregulares en las cuales uno se siente como que tiene que estar vigilando lo que esta señora hacía, porque llegaba al punto en que cualquier intencionalidad que salía de ella, uno decía, ¿qué no irregularidad habrá? Hay algo raro, hay algo turbio. Así de preocupante era la situación. Y la cosa se mantiene hasta ahora con la señora Mónica Taylor. No sé si vieron las noticias hace poco en canales, bueno, voy a hacer la propaganda de Teletica, pero no es que pero donde Mónica Taylor iba a tratar de seguir con la contratación en las cooperativas, o sea, con el caso Barrenador, ¿verdad?, en progreso y continuándolo. Entonces vean, digamos, la barbaridad a la que estamos, en donde básicamente esta gente hace lo que les dejen hacer, no lo que la ley les indica que deben ejecutar. Que ahí, Natalia, es muy importante destacar que, bueno, todos los funcionarios públicos, nosotros incluidos, que trabajamos para la institución, somos simplemente depositarios de la ley. O sea, nosotros no podemos inventarnos leyes, no podemos inventarnos normas, y el funcionario público solo tiene permitido hacer lo que la ley expresamente le indica que puede hacer. O sea, yo no puedo salirme de ahí porque casualmente, por ponerme creativo y salirme de ahí, es que se prestan para ese tipo de irregularidades, ¿verdad? Sí, mientras no tengas una póliza de inmunidad, ¿verdad? Sí, claro, pagada por el pueblo. Ajá. Exacto. La otra tema también que quiero señalar es cuando se dio la declaratoria por la renuncia al tiempo extraordinario de los especialistas, la Junta Directiva rápidamente señaló de que iba a ejecutar 12.000 millones de colones para la tercerización. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, entonces la tercerización se da donde la caja está quebrada y donde no se pueden negociar salarios y donde no se puede pagarle a la caja. Entonces, digamos, hay toda una contradicción, ¿verdad? Disculpe la palabra, perversa, que uno sabe que es malintencionada. Ahora, con la declaración de emergencia de diciembre, también iban a ejecutar 45.000 millones de colones. Entonces, para la fuerza laboral en el interior de la caja no hay dinero. Hay que mandar a 20.000 estudios de viabilidad económica para ver si se aplica. Correcto. Pero para la tercerización declaremos emergencia, entonces ya con eso agilizamos la contratación, ¿verdad? Entonces, sí es importante como que la gente entienda de que hay toda una intención de quebrar la caja. Pero ahí uno dice, ¿pero cómo van a quebrar una institución que más bien le deben? ¿Verdad? Ya sabemos, no pagándole, por ejemplo, los asegurados por cuenta del Estado, digamos, la caja, lo que dijo el auditor y interno, si me equivoco, Oliver Sánchez dijo, no hemos recibido, el gerente financiero, Gustavo Picado, no hemos recibido ni un solo 5 para atender a los asegurados por el Estado. Estamos trabajando sin el financiamiento.
O sea, esto es bastante serio, ¿verdad? Porque la población más vulnerable en condición de pobreza no se le está dando recursos para atenderla. La caja está funcionando sin ese financiamiento, ¿verdad? Ahora que mencionaban de la actitud de la caja hacia los trabajadores, ¿verdad? Que es ¿verdad? No se quieren meter ahí, pero cuando es darle plata a copagos o tercerización, ahí sí, ¿verdad? Entonces, les quería plantear hablar de esto en términos de que llegó a empeorar la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y la ley de reforma del empleo público. Estas que sabemos, ¿verdad? Y hay que decirlo tal cual es, fueron aprobadas en el gobierno del PAC con un acuerdo, ¿verdad? Ahí entre el PAC y las fuerzas empresariales. Y entonces me gustaría que hablen un poco de esto, del congelamiento salarial, la transición esa compleja que se ha dado hacia el salario global, la sobrecarga de trabajo, que es algo que ya hemos mencionado un poco, pero me gustaría que si me pueden decir cómo se ha vivido, qué quiere decir para las personas que trabajan en la caja, qué quieren decir la aplicación de estas leyes. Bueno, en la parte de enfermería hay una situación, me llama mucho la atención la escala salarial global que tiene Mideplan. Yo estaba haciendo una revisión de esas escalas y un veterinario gana más que una nutricionista o que una enfermera dentro de la caja, un veterinario. Entonces, también llama la atención, ¿verdad? Porque en la lista venían todas las diferentes profesiones. Hay una cuestión de género también ahí que me parece importante también, porque de las dos profesiones que ganan menos, casualmente en la institución, son nutrición y enfermería, y esas dos profesiones, en su gran mayoría, el 80-90% de la población que trabajan dentro del gremio de nutrición y de enfermería, pues son mujeres. Entonces son profesiones que son feminizadas y son profesiones que dentro, digamos, del rango de las demás profesiones de la salud, pues no son pues igual de valorizadas y monetizadas, lo cual es evidencia en estas escalas salariales. ¿Qué implica para el trabajador tener un salario congelado? Costa Rica está cada día más caro, aunque salga en los miércoles el innombrable diciendo que todo está más barato. O sea, solo basta salir usted un momento al supermercado y comparar precios y usted dice, no, pues nada que ver. Y usted tiene su poder adquisitivo disminuido frente a unos precios que se conservan o que van para arriba. Entonces usted tiene que comenzar a hablar, bueno, ya no voy a comprar tanto kilo de carne, ahora va a ser menos, digamos, o ya esto que iba a hacer o que tenía planificado de hacer con la familia, ya no lo voy a poder hacer, mejor lo invertimos en lo básico. Y eso pues afecta también lo que es la parte de la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, ¿verdad? Porque al fin y cuenta es cierto, hay que trabajar por vocación, en el sentido de que uno tiene que trabajar en lo que uno le gusta, uno tiene que estar donde uno se siente bien, pero todo trabajo tiene que ser adecuadamente valorizado económicamente, y no es posible que nosotros, digamos, como gremio, seamos una de las profesiones que primero, ganemos menos, y segundo, dentro de las profesiones de salud dentro de la institución, y segundo, que tengamos tantos años de tener el salario congelado, afectando directamente lo que es la capacidad adquisitiva de los colegas, de los compañeros y las compañeras. Bueno, con respecto a estas dos leyes regresivas, completamente, como les señalé previamente, desde el 2019 se han ido más de 440 especialistas, lo cual no es una casualidad porque básicamente es donde entró en rigor la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Sí es curioso porque una de las cosas que dice la ley es que usted puede negociar salarios si la deuda PIB es menor al 60%, y eso lo acaba de decir el ministro de Hacienda, Nogui. Entonces, ¿dónde están las mesas de conversación, de negociación de los salarios? No existen. Pero entonces, eso como punto número uno. Como punto dos,
La ley de empleo público fue totalmente mal pensada. No vislumbraron los impactos que iba a tener esto dentro de la misma fuerza laboral, y por eso estamos en esta encrucijada en donde médicos que tienen más tiempo están ganando por debajo de compañeros que acaban de ingresar. Hasta diferencias de 1 millón se perciben entre uno y otro, y los que están más afectados son aquellos que ingresaron como especialistas después del 2019 y antes del 2023, es decir, ensanguchados, ¿verdad?, entre la ley de empleo público y la ley de marco de empleo público. Esos son los que tienen las peores condiciones, ¿verdad? Además, creo que ahora estamos en una situación que si uno se pone otra vez a pensar, ¿verdad?, en el lado del mal, ¿verdad?, en el lado estratégico, que creo que a veces es necesario, si uno se pone a ver, ahora se va a hacer un ajuste, o se dice, ¿verdad?, porque todavía no, ¿verdad?, los especialistas no somos muy creyentes de este nuevo ajuste que dicen que van a hacer, pero uno se pone a pensar, ok, se hace un ajuste técnico para los especialistas. Eso podría generar una fragmentación horrible dentro de la caja, porque va a haber gente que va a decir, no, entonces, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Entonces, si realmente ellos quieren fortalecer la caja, primero negociemos con los especialistas y después negociemos con los otros grupos ocupacionales. Prioricemos los especialistas porque se nos está yendo esto de las manos y se está fugando. Esa es la crisis, digamos, como más digamos, más tangible, y digamos donde se ha levantado más la voz en los últimos tal vez meses. Pero los otros grupos poblacionales, y ya lo dijo Andrés, también están sufriendo. Entonces, si no se mejoran las condiciones laborales de todo el gremio, queramos o no, va a haber gente que, y con justa razón, no estoy diciendo con injusta, con justa razón va a decir, ¿y nosotros? Mira, entonces hay que tener cuidado de la estrategia gubernamental, porque a veces yo pienso, bueno, esta gente puede ser que pague un ajuste, que el ajuste técnico no es para todos los especialistas, no sé si vieron que eran para un grupo, para 900, y que van a quedar como 2100 fuera. Entonces, dentro de esos mismos va a haber también recelo, porque digamos algunos sí, exacto, ¿verdad? Y dentro de la misma fuerza laboral de la caja va a haber un debilitamiento. Entonces ahí hay que ser digamos muy claros de que aquí hay una estrategia, bueno, o tal vez yo soy muy paranoica, ¿verdad? Pero hay una estrategia en donde podrían beneficiarse de esa división o de ese enojo al interno de la caja. Entonces hay que estar como muy listos con eso. Yo pienso, como les digo, que si la caja tiene buenas intenciones, ¿verdad?, sí debería empezar a negociar después con los demás grupos poblacionales. La otra cosa es, la ley de empleo público tampoco es la panacea en lo absoluto, porque que nos pasen a salario global a todos, vamos a entrar igual en un congelamiento salarial después. ¿Cuándo nos van a volver a aumentar salarios? ¿Quién sabe? Probablemente tengamos que hacer un movimiento de calle, un movimiento de protesta para poder reclamar nuevamente un ascenso salarial. O sea, realmente salimos de una ley de fortalecimiento de las finanzas que nos está congelando y que nos vendieron la trama de que si la deuda y PIB estaba a menos del 60%, que ya pasó, iban a negociar, lo cual es falso. Vamos a entrar a otra ley que también nos va a llevar a un congelamiento. Claro. Y esto pasa en todo el sector público. Entonces yo creo que es como que tenemos que ir poco a poco como despertando de que salimos de una trampa a otra trampa. Y que la ley de empleo público, pues, no es como, ¿verdad?, del sueño hecho realidad, porque en 5 años probablemente los salarios por los que aspiramos hoy estén totalmente devaluados, ¿verdad? Entonces eso era lo que... Sí, ahí tal vez, digamos, en la parte de enfermería me gustaría agregar que, pues sí, la ley de empleo público y todas estas situaciones que pasaron con el gobierno de Carlos Alvarado, a nivel de enfermería también nos ha afectado. De hecho, hay, pues todavía no podemos decirlo como que una fuga masiva de enfermeras, pero sé que ya hay muchas enfermeras que se han ido del país, se han ido a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Alemania sobre todo, principalmente. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a 3 colegas, pues, una que está en Estados Unidos y 2 que están en Alemania, y ellas me dicen, es que es insostenible, me dice, es insostenible, no es posible que yo trabaje con este nivel de sobreexplotación laboral
20 pacientes, me decía una de las colegas, me decía, son 20 pacientes que yo atendía en emergencia por turno. Dice, aquí en Estados Unidos, en piso, yo tengo 5 o 6 pacientes y son pacientes estables. O sea, usted tiene 20 pacientes y ya como puede tener un paciente que brinca y salta, puede tener otro que está muy delicado, muy grave. Entonces, y no es posible que yo esté en ese nivel, o sea, estoy poniendo en riesgo mi salud, mi licencia profesional, porque en cualquier momento puede suceder alguna situación, un error o algo en medio de la atarantazón, de la locura del trabajo, y encima no veo a nivel económico, pues no estoy viendo no estoy percibiendo, digamos, el beneficio económico que yo quisiera. Otra de las muchachas me decía que se fue para Alemania. Ella me decía que la jornada laboral allá es reducida, que estamos teniendo una discusión de poder más bien aumentar una jornada laboral hasta 12 horas. Allá me comentaba la muchacha que ellos tienen una jornada de 38 horas y media, que si usted quiere, por ejemplo, especializarse, usted se especializa en el mismo hospital donde usted está trabajando, y que parecido a como hacen los médicos, digamos, y que eso le toma en cuenta también como parte de su jornada laboral. No es como funciona aquí en Costa Rica, y todas esas situaciones se han venido acumulando. Y yo sé que tal vez ahorita no lo vemos directamente con la parte de profesionales, pero ya en la parte de auxiliares de enfermería ya estamos teniendo problemas. En el hospital donde yo trabajo, ponen ofertas de trabajo de auxiliares de enfermería, y como están subcontratados, o sea, son enfermeros subcontratados que se les está pagando con esta modalidad de salario global y todas estas cuestiones que les ha venido a impactar económicamente, la gente simplemente rechaza los nombramientos, porque en lo privado ganan mejor, o haciendo un cuido, o tal vez no ganen mejor, pero no tienen la sobrecarga laboral que tenemos. Entonces hay muchas cosas que ellos toman en cuenta y simplemente dicen que no. Varios compañeros auxiliares de enfermería inclusive se han ido del servicio del hospital por esa misma razón, porque ellos dicen, es que no, o sea, no es funcional. ¿Qué voy a hacer yo aquí si estando en la parte privada y voy a ganar mejor? ¿Qué es el problema? Que esto va a venir avanzando y avanzando, y yo sé que la parte profesional dentro de unos años lo vamos a ver. Acuérdense de mí, que van a comenzar a declarar ofertas de trabajo en hospitales o en EVAIS que fueron rechazadas por profesionales de enfermería por la misma situación, y eso es un problema. Costa Rica, de hecho, bueno, ahorita no tengo exactamente el dato, sé que más o menos son como 9 enfermeros por cada 1,000 o 10,000 habitantes, ahorita no tengo bien el dato, pero los países de la OCDE tienen esa cantidad una cantidad de enfermeros para atender cierta cantidad de población. Costa Rica tiene como 3,1 enfermeros, una cosa así. Estamos muy por debajo de los niveles de los demás países de la OCDE en cuanto a la cantidad de profesionales de enfermería. Ok, hemos hablado de la privatización, la tercerización. Me gustaría que hablemos un poco a las personas que les queda esta duda, ¿verdad? Que preguntan como, bueno, ¿por qué no lo privatizamos y tercerizamos las cosas, y ahí que la gente se vaya arreglando? Aquí en una publicación salieron unos datos antes de darles la palabra, que por ejemplo, una operación a corazón abierto en un hospital privado vale mínimo 25 millones de colones. En lo mínimo, ¿verdad? Estos son los datos, lo tiraron lo más abajo. Un reemplazo de cadera, 15 millones de colones, mínimo. Cáncer de hígado, digamos, el tratamiento de cáncer de hígado, 6 millones de colones, solo uno de los procedimientos. Entonces, bueno, esta introducción es para preguntarles, ¿tendría algún sentido? ¿Verdad? Sabemos que no, pero ¿verdad? Como respondamos un poco, tercerizar. ¿Podría la población de Costa Rica, en las condiciones económicas, con los salarios que tenemos, costearse esto? ¿O estaríamos viendo una trampa de deuda y mucho lucro para algunas personas? Bueno, salió un estudio también, me acuerdo, de que más del 70% de la población costarricense no podría pagar ningún procedimiento que cueste más de 3 millones, o sea, de colones. O sea, entonces imaginémonos a cuánto tendría acceso la mayoría de la población. Básicamente a muy pocos procedimientos o a muy pocos estudios, no tendrían... A una uña encarnada tendría derecho la gente prácticamente nada más a atenderse. Digamos que no tendrían probablemente acceso a cirugías, digamos, más complicadas. Yo sí también quiero decir que cuando
se generó el movimiento de trabajos, en este movimiento de abril, cuando los médicos especialistas decidieron no hacer jornada de tiempo extraordinario, sí les puedo contar varias anécdotas que las vivimos, ¿verdad? Entre esas, digamos, nos pasábamos como mensajes y creo que algunos se filtraron a la prensa, en donde, por ejemplo, un hospital rechazó un caso porque era muy complicado y así lo pusieron. No lo aceptamos porque es un caso complicado. Un hospital privado, perdón. Un hospital privado. Entonces, ese paciente no se pudo, digamos, pasar al hospital respectivo. Lo que sí aceptaron los hospitales privados fueron, me acuerdo, 2 apéndices, porque es básicamente opere, regrese, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos ven, es un trámite, ¿verdad? Entonces, esas operaciones le costaron a la caja, digamos, 2 apendicectomías en ese centro médico privado, alrededor de 8 millones de colones. Cuando en la caja nosotros hicimos un estudio de cuánto costaría, y eso cuesta entre 150.000 o 250.000 colones. Pero entonces, desde todo punto de vista, la tercerización vendría en definitiva probablemente a terminar de quebrar la caja y a decirle a la población que usted no va a poder acceder a un número bastante importante de procedimientos de cirugías, a menos que usted hipoteque su casa, a menos de que usted, ¿verdad?, pida préstamos, ¿verdad? De hecho, digamos, yo sé que la caja tiene muchas cosas, ¿verdad?, que uno sí tiene que mejorar, y creo que aquí las hemos dicho, pero algo que sí creo que tenemos que agradecer es que cuando vamos a la caja, aunque haya que esperar horas de horas, lo que uno sí tiene es tranquilidad en la factura. Puede estar un obstinado, ¿verdad?, de que son horas de horas y la incomodidad, y yo sé que eso no es, ¿verdad?, a veces humano, ¿verdad? Pero lo que sí hay tranquilidad es que yo no voy a salir aquí, como decimos en la jerga popular, enjalanado, como decimos, ¿verdad? Entonces, esa paz que nos ha dado la seguridad social es, básicamente es formidable, porque eso no lo tiene Estados Unidos. Exacto. Entonces, creo que si pudiéramos, yo a veces digo, si pudiéramos perder la caja un día y por lo menos entender qué sería vivir sin ella, tal vez ya estaríamos en las calles pegando gritos, exigiendo que dejen de meter las manos en la caja, ¿verdad? Pero nos falta, ¿verdad? No sé si conciencia o si no sabemos, porque yo a veces creo que es que no sabemos la profundidad de las cosas que pasan, porque cuando yo empiezo a hablar o compañeros, ¿verdad?, acá como Andrés, que entendemos la gravedad, y los compañeros que están acá seguro que también, cuando empezamos a explicar lo que está pasando en la caja, la gente, digamos, realmente se asombra, ¿verdad? Como les digo, también nosotros como médicos y como enfermeros o como personal de salud tenemos que, a veces en el mismo cansancio, en el burnout que a veces sentimos, tratar de optimizar la atención a los pacientes, porque cada mal gesto, cada situación en donde donde la gente es irrespetuosa o no da el mejor trato, yo siempre pienso, ya perdiste a alguien que la va a defender. Entonces hay que ser una persona que, si quieres que defiendan a la fuerza gremial, ¿verdad?, también tienes que lograr empatizar con la persona que va a defenderla contigo, ¿verdad? Eso también es lo que yo pienso. Y entender, Nati, que no es una situación de solo los médicos especialistas, o como usted decía, o de solo los enfermeros, sino, como usted muy bien señalaba, es una situación que lleva inmerso a todo el personal de la institución. Buscar que tengan adecuadas condiciones, no solo económicas, sino laborales, un lugar decente donde trabajar, digamos, porque sabemos de centros de salud donde tienen condiciones de trabajo bastante adversas, digamos, por no utilizar otros adjetivos, y todo eso también afecta y va en detrimento de lo que es el paciente y sus familias, porque yo vuelvo a lo mismo, todo esto está interrelacionado. Enfermería es la ciencia que estudia la relación entre las personas y su entorno. Cuando hablo de entorno me refiero a la parte de infraestructura social, económica, política, y cómo estas relaciones impactan su salud. Y aquí podemos ver, en este conversatorio lo podemos ver de manera muy evidente, cómo condiciones estructurales, políticas, económicas, en altas jerarquías
de instituciones y del país afectan directamente la atención que se le brinda a un paciente y afectan su salud, limitan su bienestar y pueden hasta devenir en una situación que atente contra su vida, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con el entorno económico, con el entorno social, pueden hacer que personas pierdan vidas. Y eso yo a veces me parece a mí que se pierde como en el norte o en el sentido en las altas esferas que están pensando en otras situaciones más que todo económicas, digamos, o buscar el beneficio de ciertos grupos de poder, lo cual yo siento que todas las personas debiéramos de estar, como dijo Nati, vigilantes o alertas, digamos, de qué es lo que está pasando y de las implicaciones que conlleva, porque pagar estos tipos de procedimientos son carísimos. Yo trabajé en una unidad de hemodinamia donde un stent coronario vale $2.500, $3.000 el barato, ¿verdad? El barato. Y habían unos que valían hasta $5.000 y más el montón de insumos y el periodo de hospitalización y el personal. Entonces hay que valorar sí lo que tenemos, pero también, como dicen, hay situaciones que resolver, pero muchas no pasan por nosotros. Yo no tengo injerencia directa, digamos, en lo que hacen allá en oficinas centrales, pero sí tengo injerencia directa en la atención que yo le brindo a mi paciente, ¿verdad? Eso sí, yo sí puedo trabajar con eso directamente. No puedo resolver directamente lo que sucede allá, pero sí puedo resolver directamente. Otra cosa que podemos hacer es conversarle con el mismo paciente, explicarle al paciente. Yo a veces yo les digo, tiene que cuidarse, vea que, ¿verdad? Esto implicó muchas situaciones para usted, para su salud, y también hasta ustedes tienen que invertir dinero porque tienen que buscar quién te va a cuidar y todas esas cosas. O sea, entonces hay que hablarle al paciente y explicarle al paciente para que haga conciencia, ¿verdad? Yo creo que eso es hacer conciencia de qué es lo que tenemos y qué es lo que está en juego. Yo también quería señalar ahí los problemas de infraestructura que son una amenaza que estabas hablando ahí para tanto los pacientes como los funcionarios. El auditor interno de la Caja dijo un día de estos que Cartago es una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque hay un peligro, perdón lo coloquial que usa, pero que se falsee la estructura, ¿verdad? Que se derrumbe, ¿verdad? Hay zonas de madera ahí que dicen que son especialmente riesgosas, además de una situación de hacinamiento espantoso, ¿verdad? Y son cosas que a veces a mí me asombran. Bueno, yo soy de la Unión, entonces también me da culpa que nosotros, cartagineses, deberíamos salir con más fortaleza, con más fuerza a exigir la construcción de ese nuevo hospital. Aparte, digamos, otra vez pensando en la maldad, uno le llama la atención que la constructora, que no me acuerdo muy bien qué es la constructora mexicana, que se salió de la ejecución del proyecto, ahora está haciendo una licitación para participar en el de la Torre de la Esperanza. Entonces, si uno se pone a pensar aquí mal, ¿verdad? Uno diría, ¿será que el gobierno perdón la paranoia, ¿será que el gobierno le dijo, quítese de Cartago y le ofrezco la Torre de la Esperanza? Mira, entonces hay que pensar hay que seguir es que ya el hilo. Han pasado tantas cosas que siga el hilo conductor, o como dice, siga el dinero. Porque usted ahí van a encontrar la explicación de muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Pero eso, bueno, eso es lo que quería señalar ahí. Definitivamente en este espacio, si algo se ha recalcado también, ¿verdad? Que no es, que cuando hablamos de la defensa de la Caja y la importancia de la Caja, no es obviar las deficiencias o tal vez los espacios donde se puede fortalecer. Entonces sí me gustaría preguntarles, tomando esto en cuenta y tomando en cuenta las decisiones políticas, administrativas, negativas que se han tomado, ¿cuáles medidas urgentes se deberían tomar? ¿Qué medidas, si pudiéramos tomarlas ya, serían las más urgentes? Y además, ¿cómo podemos, no solo desde las personas que trabajan en la Caja, sino el público en general, los usuarios de la Caja, cómo podríamos aportar a que esto se dé? Bueno, yo pienso lo primero, lo más evidente y lo más urgente, que el gobierno llegue a un acuerdo de pago en relación a la deuda que tiene. Eso para mí es como esencial. A partir de ahí, de nuevo, yo entiendo, es una deuda billonaria, son más de 4.000 billones, pero
hay que entrarle en algún momento porque si no la situación va a seguir aumentando y es una responsabilidad que ya no se puede eludir más. Me parece que eso es como lo primero. Lo segundo era, bueno, lo que ya habíamos mencionado Natalia y yo, la parte de reformar el modelo de atención que se dedica básicamente a lo que es la atención de enfermos. Como les decía, la enfermedad que sale más barata de tratar es la que no ocurre, ¿verdad? La que se previene. Entonces, eso es un montón también de dinero y de recursos que la institución puede ahorrar y que los puede utilizar para atender otras situaciones también de salud. Es importante eso, cambiar este modelo de atención. También lo que mencionábamos, la parte de que los EBAIS y las clínicas tengan mayor capacidad de respuesta, ojalá que pudieran tener, como explicaba Nati, un horario extendido que incluya algún tipo, no sé, como de guardia o de extra vespertina, o incluso si pudieran meter ojalá un mundo ideal, un turno completo, pues sería lo idóneo para que la gente pueda asistir al EBAIS o clínica de adscripción y pueda despejar un poco lo que son los servicios de emergencias dentro de los hospitales, porque como les decía, o sea, estar en un servicio de emergencias, tanto como de familiar de un paciente, como paciente o como funcionario, cualquiera de las tres es una cosa terrible, es tierra de nadie. Y es parte de todo esto, es parte de que muchas veces la gente no encuentra, ¿verdad?, las respuestas a sus situaciones de salud en los EBAIS o en las clínicas. También pienso yo que es un imperativo que los sindicatos, los partidos políticos y otros actores sociales, movimientos sociales, etcétera, dejen la parte como del yoísmo, del yo hice, yo fui, yo. A veces siento, es mi percepción, no sé, que en ciertos movimientos hay como mucha individualización de las luchas y este tipo de situaciones no pueden, o sea, estas luchas no se pueden dar solas. Uh-huh. Yo tengo que hacer un engranaje con otros actores políticos y sociales y entender que yo no lo puedo resolver todo yo solo. Yo dependo también de otros movimientos y de lo que otras personas hagan. Vamos a tener diferencias ideológicas, las vamos a tener, o sea, hasta bueno, yo en el mismo movimiento a veces no comparto todos los pensamientos de los compañeros, en el mismo partido sucede también, pero las diferencias cuando se debaten, se discuten y se traen propuestas, más bien fortalecen, no son debilidades, más bien fortalecen. El problema es cuando yo agarro la diferencia y a partir de ahí entonces yo me divide et impera, dice el dicho, ¿verdad? Y yo me divido, me separo de las luchas o hago una lucha individualizada, eso no genera como el impacto o el beneficio que uno quisiera. Hay que articular las luchas de manera más idóneamente. También siento, o me parece a mí, que los trabajadores de la institución, esto es un llamado para todos los trabajadores que nos están escuchando y sus familias también, porque ellos también se ven directamente afectados cuando hayan llamados o movimientos, llámese huelga, protesta, no sé, como lo quieran llamar, con esta ley antihuelgas ahora que existe, a veces se ponen quisquillosos con los términos, pero que cuando se haga un llamado a manifestación, presentarse. Si usted tiene la oportunidad de ir, vaya, preséntese. Hay compañeros y compañeras que dicen, ay, pero es que tal día se fue a huelga y no se logró nada. Es que no sé, a ver, la gente piensa que a veces que las luchas son una cosa de que yo voy, salgo 2-3 horas, me hago presente, me cayó un poquito del sol, me duró un poquito y ya me fui para la casa tranquilo y ya se resolvió el mundo. Desafortunadamente no funciona así. O sea, las luchas sociales, cualquier persona que se ponga a leer un poquito de historia va a darse cuenta que las luchas sociales, algunas han costado vidas, o sea, vidas. Entonces, hay que tener la expectativa de que si yo salgo a un movimiento es para apoyar, para manifestarme y que el gobierno y los políticos y los que están en el trono vean que hay músculo y que en el momento que ese músculo se vaya a requerir o se vaya a activar para cualquier otra situación, pues entonces ese músculo va a estar presente. Pero muchas veces he visto que se hacen llamados a movimientos y
está como raquítico el asunto, ¿verdad? Y entonces ahí sale el gobierno y las altas jerarquías de la caja, ay, solo 300 funcionarios de los 50 y resto de mil que tiene la institución se sumaron a la huelga. Y entonces esos discursos que tratan de como de minimizar o de restar la fuerza del movimiento. Pero usted luego se va otra vez a su lugar de trabajo y usted escucha a los compañeros quejándose de esto y de esto y de esto. Ok, transformemos esta frustración y este enojo en acciones. No nos quedemos solo en la parte de hacer catarsis, digamos, porque ahí no vamos a resolver nada. Y lo último que se me ocurre a mí también es estos espacios, esto que estamos haciendo, conversar con el vecino, con el pulpero, con el abuelo, el tío, en el WhatsApp de la familia, tener ese tipo de conversaciones, aunque a veces ese tipo de conversaciones resulten un poco incómodas, las conversaciones incómodas son necesarias y es necesario que nosotros conversemos sobre estas situaciones políticas y económicas que nos afectan directamente. Mire, que la abuela, el tío o la tía no está de acuerdo porque tal día se hizo huelga porque se perdieron tantas, sí, tía, pero es que vea que también esto y lo otro aquí y allá. Entonces yo le entiendo su punto, pero también entiendo su otra parte. Como ser un poco más empáticos los unos con los otros, me parece a mí. Bueno, yo pienso que la solución idónea sería en 2 puntos, pero evidentemente cada uno de esos puntos tiene como muchas situaciones que hay que remediar. Una es lo que habló muy bien Andrés, de la deuda billonaria que tiene el Estado con la caja. El problema actual es que el Estado no le está pagando ni lo mínimo, ¿verdad? O sea, ni siquiera le está pagando las obligaciones que tiene, como por ejemplo, me acuerdo lo del FODESAF, cómo se luchó, que creo que todavía no, bueno, no estoy segura, creo que todavía no se ha pagado, ¿verdad? Lo que les estaba comentando, los asegurados por cuenta del Estado, eso tampoco se han transferido fondos. Inclusive también la situación es tan desordenada que la caja tiene unas facturas ahí grandes con hospitales privados que no le ha cancelado de todas las, ¿verdad?, tercerizaciones que se hicieron en los movimientos estos de cese de trabajo, suspensión de jornada extraordinaria. Entonces, sí hay una situación, hay algo que aquí es sumamente grave, que es que no existe voluntad política. Pero entonces, para resolver esas cosas usted necesita voluntad política y no la hay en este momento. Y eso es lo que a uno le desespera, porque uno sabe que si la hubiera, podríamos caminar por la senda poco a poco de la mejora, de las soluciones. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que entonces Nogui Acosta se niega rotundamente a pagar lo que sea, que no sea la deuda interna, ¿verdad? O los intereses de la deuda. La otra cosa es que la caja ha perdido la autonomía. Y la autonomía simplemente se utiliza cuando les conviene y cuando no, no. Entonces, por ejemplo, ¿dónde uno ve violentada la autonomía? Cuando uno ve que la presidencia ejecutiva va a reunirse todos los miércoles a casa presidencial. ¿Qué tiene que hacer la presidenta ejecutiva hablando con el presidente? ¿Verdad? Entonces hay una politización bárbara de la caja, porque entonces eso quiere decir que se están planeando en conjunto estrategias y uno sabe las intenciones que tiene este gobierno, que está más que claro, que digamos que quiere desbaratar la salud pública. Eso está entonces más que evidente. Entonces hay un problema de la autonomía, porque si no recobramos esa autonomía no vamos a poder hacer todo lo que hemos planteado, ¿verdad? Hacer un fortalecimiento del primer nivel, una promoción y prevención de la salud, negociar con toda la fuerza laboral, hacer el ajuste, ¿verdad?, que se le propuso a los especialistas. Y les recuerdo que hay un fallo de la Procuraduría que dice que se puede hacer un ajuste técnico, no un ajuste por costo de vida, que eso sabemos que no se puede, pero hay un fallo de la Procuraduría, entonces hay un sustento jurídico para poder hacerlo. Entonces, sin autonomía vamos a seguir en estas, ¿verdad? Porque entonces la presidenta ejecutiva de turno va a tener que ir a preguntarle al presidente, ¿esto qué le parece? ¿Esto lo hacemos? ¿O cómo hacemos para manipularnos y engañarnos? Pero, disculpe que lo diga así, pero es que así es como... Eso es lo que se ve. Es lo que se ve. Entonces, como les digo, si no hay una despolitización, está difícil. Y bueno, hay un proyecto, voy a sacar aquí la cuñita, un proyecto de ley muy interesante que ya está en la Comisión Legislativa, creo que en Asuntos Sociales, que es quitar la presidenta ejecutiva de la caja
y quitar y darle o dotarle una presidencia, sí, pero que no sea nombrada por el Ejecutivo, que sea nombrado el interno, ¿verdad? Ese proyecto está en comisión. Entonces sería importante que la población vaya a las barras, vaya a defender eso, porque eso vendría a dar camino, dar luz, a poner ahí gente pro caja, cajistas de verdad. Eso sería importante. ¿Qué más? Bueno, también lo que decía Andrés, súper importante, educar y movimientos, participar en todas las movilizaciones que se hagan. Toda movilización lleva un mensaje político. Bueno o malo, lleva un mensaje político. Y la única forma de que lleve un mensaje positivo es que nos sumemos, ¿verdad? Porque si ven solo trabajadores, van a decir, claro, los mismos, más privilegios, más dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Y ahí un montón de cirugías quedaron, ¿verdad?, truncadas, ¿verdad? Entonces uno entiende, digamos, la gravedad, porque de mucha gente probablemente ha esperado meses de meses para esa cita, y nosotros entendemos que haya molestia. Eso es, vamos a ver, es validar el enojo, porque es entendible. Pero lo que uno desearía es que entienda que si no peleamos hoy por la caja, ni siquiera en un futuro usted va a poder enojarse porque no van a haber citas. Entonces, hay que pensar, digamos, a futuro, ¿verdad? No irse por el discurso gubernamental o por medios de comunicación que hicieron mucho daño, y lo siguen haciendo, cuando solamente dicen, familia dice que malpraxis, taca. Eso totalmente que se denuncie, pero hay todos los días en la caja historias de éxito, historias en donde uno va y le dice, usted se curó de cáncer, usted se salvó de la infección, vaya para la casa. Exacto. Todos esos casos que pasan día con día, compañeros del Calderón Guardia que hacen, que hacen el ECMO, por ejemplo, que es un modo de asistencia que es básicamente asistir corazón y pulmón de una persona que esté sumamente crítica, y esa gente va a diferentes partes del país con un helicóptero a traerse a esas personas al Calderón Guardia. Esas cosas no se dicen. ¿Y cuánto cuesta? Eso cuesta millones de dólares, porque son atenciones en UCI, especialistas en UCI, o sea, son cosas, el equipo, las todo. Historias positivas de la caja están ahí en el olvido, en el polvo, entre las sombras, porque es el lenguaje mediático que no sirve, que pareciera que no vende o que no les sirve a los empresarios que se diga. Entonces sí es importante, no sé, como difundir, o la gente que tenemos redes de comunicación, bueno, nosotros tenemos el Movimiento Unidos por la Caja y el Frente Nacional de Lucha, los mensajes que mandemos en pro de la seguridad social, o la Grieta, que también está haciendo un excelente trabajo, digamos, esas redes sociales que son la voz de los que no tienen voz, o la voz de los que, o la voz que nos resuena en los medios típicos, son los que tenemos que empezar a difundir, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad?, como alrededor de medios que trabajan para ciertos empresarios y no trabajan para nosotros. Entonces deberíamos dejar de perpetuar esos medios y perpetuar nuestros medios. Claro. Bueno, tal vez moviéndonos hacia el cierre, yo voy a dar una pequeña reflexión y después abriría el espacio para que puedan dar unas palabras de cierre. Bueno, yo creo que es más que claro que aquí estamos hablando del futuro de la salud de Costa Rica, y que en ese momento se debate irónicamente en algo de vida o muerte, que eso es a donde se está llevando esta crisis. La propuesta del gobierno de Chávez, que, ¿verdad?, ha hablado de la eficiencia del sistema, realmente es movernos a la completa mercantilización de la salud. Creo que eso ha quedado claro, ¿verdad? Estas propuestas de tercerización, de copago, terminan siendo más caras. Algunos casos directamente dicen que no se hacen. Ahora que mencionabas lo de los helicópteros, no me imagino qué clínica privada aceptaría hacer un despliegue así, porque probablemente nadie podría pagarlo. Y lo que aquí estamos hablando es que habrían personas que no podrían tener derecho a salud. Es que yo creo que hay que decirlo en términos así, ¿verdad? Que es una realidad, mucha. Ahora mencionaba, 70% no podrían pagar procedimientos de más de 3 millones de colones. Ahora veíamos mínimo una operación de corazón 25, ¿verdad? Son cosas que estarían fuera. Yo creo que es importante darnos cuenta que en esa batalla no estamos solos,
queremos hacer un reconocimiento a las personas que trabajan en el sector salud. Hemos escuchado en este rato experiencias, ¿verdad? Esto no es solo el trabajo y no solo es un tema de cuánto es el salario, es el desgaste, es una dedicación, ¿verdad? La pandemia en el momento de la pandemia, ¿verdad? Había todo ese respeto hacia las personas del sector de salud, porque bueno, ¿verdad? Estaban haciendo algo que desde afuera mínimo daba miedo, no me imagino desde adentro el estrés y todo. Y queremos agradecerles por estar en este espacio. Este espacio es el primero de múltiples que vamos a hacer. Un poco lo que decías es empezar a poner el discurso pro caja, serio, realista, viendo lo que está pasando, proponiendo soluciones o al menos caminos. Y creo que es importante, ¿verdad?, decir que si bien la situación se ve complicada, hay intereses de mejorarlo y se puede. Entonces aquí abriría un poco las palabras para este cierre. Bueno, yo quiero decir que hay que entender que la ruta de la privatización está bien clara, lo que han venido haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, han hecho ineficiente el sistema al no pagarle. Entonces eso ha generado que un grupo poblacional diga que la caja es una cochinada porque no se están dando cuenta de que la estrategia es enlentecer, es aumentar las listas de espera, es que la gente se enoje porque no está recibiendo la atención. Y después de eso, tratar de convencer a la gente de que la privatización es lo mejor. Entonces, un ejemplo de eso fue cuando Marta Esquivel dijo, la caja está quebrada. Quería generar un shock y decir, ay no, entonces privaticemos porque entonces la caja está quebrada. No lo logró en ese momento, ¿verdad? Porque hay todavía muchísima gente que defendemos a la caja. Pero sí que entender de que la estrategia está dada es que un grupo poblacional se enoje y avale la privatización de la caja. Mira, entonces esa es la ruta, es así de sencillo, es hacerla ineficiente, no pagándola, aumentando las listas de espera, check, ya eso lo hicieron, ahora sigue el siguiente plazo, buscar la forma de privatizarla. No ha pasado porque este gobierno lo ha intentado un sinnúmero de veces, porque todavía hay gente que cree y que vigila lo que está pasando. Pero este gobierno, estoy segura que este año, sí o sí, va a buscar la forma de privatizarla, ¿verdad? La otra cosa es de que, vos decís muy bien, no solamente la mercantilización de la salud, es la mercantilización de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos en un modelo neoliberal donde con un gobierno que no nos ve, o sea, que no nos ha humanizado, ya nos ha deshumanizado porque nos quiere implementar jornadas 4-3, pero no quiere hablar de una ley para proteger al trabajador del acoso laboral. O sea, realmente, estamos un gobierno que realmente, yo sí quiero recalcar eso, nos ve simplemente como productos para sacar dinero, para su beneficio. Un modelo neoliberal, totalmente, ¿verdad? Eso quería decir. Y sí les digo, por favor, que traten de transmitir este mensaje a sus familias para no llegar a las decisiones que tienen que tomar en otras latitudes. Por ejemplo, déjenme hasta aquí la quimioterapia porque ya no puedo pagar más. Qué duro. Por ejemplo, que situaciones que pasan en Estados Unidos y usted tiene que ver la agonía de su familiar. O, mira, tengo un dolor enorme, voy a aguantarme hasta el último segundo porque no puedo ir a pagar, ¿verdad? Hasta que realmente se complica, es un abdomen quirúrgico, tiene que ir la cuenta más grande. Esas decisiones nosotros no las tenemos que tomar. Nosotros no tenemos que decir, voy a suspender el medicamento porque no tengo plata, porque no tengo un seguro ¿verdad? que me sostenga, porque no tengo la plata para pagarlo, ¿verdad? O por ejemplo, otra noticia en Estados Unidos que a mí me generó ¿verdad? Un pesar, un joven de 31 años que murió porque no podía costear la insulina. Ay, sí, es cierto, yo vi esa noticia. Entonces, estas son las decisiones que tendríamos que tomar si no está la caja. Morir porque no tengo tratamiento, dejar morir a mis familiares porque no les puedo pagar la medicina paliativa, la medicina oncológica, la medicina cardíaca. Esas son las decisiones que se vendrían, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que ser tan vehemente de que lo que vamos a perder no es más allá de la salud, es nuestra calidad de vida, es nuestra equidad social, es nuestra paz, ¿verdad? Entonces es más profundo que la salud. Eso es como el mensaje. Sí, bueno, yo sí quiero agradecer al Partido del Frente Amplio por este espacio en el que pudimos conversar todos estos temas. Sí, pues sí, efectivamente, como dice Natalia,
estamos ahorita ante un panorama donde tenemos un gobierno que visualiza o que ve en la salud un negocio más, una mercancía más, no un derecho humano, no algo al cual todos los seres humanos y todas las personas debiéramos poder acceder de manera justa, equitativa y solidaria. Lo dijo muy claro Marta Esquivel cuando hizo su conferencia diciendo que la caja estaba quebrada. Dijo, el sistema no es universal. O sea, no sé de dónde sacaron eso. Dijo Marta Esquivel que el sistema de salud de Costa Rica es universal. Yo sí creo que tenemos que entender que los problemas colectivos no pueden tener soluciones individuales. O sea, yo no puedo pretender hablar de salud pública y pretender entonces que yo le voy a dejar la responsabilidad a cada persona a que se apañe, que va a ver cómo resuelve, si tiene el dinero para poder resolver y si no, pues que va a ver qué hace. Quedó muy claro también en pandemia, ahora en el 2020, que cuando usted quiere hacer o resolver una situación de salud pública, usted no puede quedarse nada más en las acciones individuales. Usted tiene que hacer una estrategia política, pública, y tiene que hacer una intervención que implique el trabajo de diferentes organizaciones, diferentes instituciones y hasta la parte privada e incluso la voluntad de las mismas personas. Pero no puede partir de una situación nada más de lo que cada quien se apañe y que vea a ver qué hace, o que tome sus propias decisiones y es libre. No se pueden resolver situaciones de salud pública desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque la salud pública ya no solo va de la parte de mi libertad o mi derecho, sino que también afecta el derecho y las libertades de otras personas. Entonces no podemos tomar decisiones de salud pública basadas solo en una cuestión individualizada y viéndola solo como un negocio, porque ahí entonces perdemos el enfoque y ahí mismo también la salud pública pierde su capacidad resolutiva, ¿verdad? Y por último, pues mencionar que lo que comentábamos también, que la parte de que lo importante que es que parte de este fortalecimiento del sistema de salud implica tener condiciones laborales adecuadas para el personal de salud, no solo para el personal, los médicos especialistas, sino todo el personal, y que cuando hablamos de condiciones laborales, o sea, no estamos hablando, sí es parte de el salario, lo que mencionábamos, pero hablamos de muchas cosas más. Hablamos de lo que en algunas investigaciones se llama, en mi caso, de nuevo, yo me pongo porque estoy en un hospital, hospitales magnéticos, que el personal de salud tenga no solo el deseo de ir a trabajar en ese hospital o en ese lugar de trabajo, sino que tenga el deseo de quedarse, de crecer y de progresar ahí y de dar lo mejor de sí para el beneficio de los pacientes y sus familias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y esperamos poder tenerlos en otro espacio. Muchísimas gracias. De verdad. De verdad. Gracias. Gracias.